Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todos a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las 5 carreras que tiene el departamento, y hoy es el turno de estar con nuestros amigos compañeros de comunicación social y vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y que tiene que ver con nuestra vida diaria, con la cantidad de información en la que vivimos inmersos y sobre todo para los que nos dedicamos al trabajo de la comunicación y de los medios, la importancia de chequear el contenido, de la calidad de ese contenido, de cómo son las condiciones actuales de tanta información dando vuelta y cómo afecta nuestra labor periodística. Así que de este tema y muchos otros vamos a estar hablando con el tema muy interesante del día de hoy. Como siempre, saludo a todos los que hacemos Integrados y a ustedes, obviamente que están del otro lado acompañándonos hace ya 10 años, estamos de aniversario en este 2021 y estamos muy contentos de seguir en este formato también doble, que nos escuchen por la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana, como siempre, en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, allí se conectan y en vivo estamos online en cualquier parte del mundo donde estés, y si después quieren, van y nos buscan en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, y allí está en este formato de conversaciones integradas que nos permite, entre otras cosas, tener estos lujazos de estar comunicados con gente del exterior y que nos cuenten también cómo es esta vivencia en cada uno de sus países. Así que bueno, en el modo que quieras, pero siempre lo importante es que nos sigas acompañando. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperini y Dayana García con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que nos da este espacio para que podamos estar con vos hace ya 10 años. Dicho todo esto, presento cada vez que hablamos de comunicación a la especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de nuestra carrera de la licenciatura en comunicación social en la universidad y miembro de la comisión directiva de Redcom, la licenciada María Eugenia Herrero. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bienvenidos también a todos los invitados y a todos los que están del otro lado. Muchas gracias, Flor, por la presentación y bueno, hoy compartiendo con especialistas en el tema que nos convoca y que bueno, es uno de los temas que está en boca de todos, ¿no? Creo que hasta que no sabe mucho de qué se trata, sí entiende cuando hablamos de fake news de qué hablamos, y hoy vamos a ir un pasito más allá. Totalmente. Vamos a estar hablando, Eugenia, en un ratito lo vamos a desarrollar, pero vamos a estar hablando del fact-checking, esto que trae aparejado un poco, o que nace un poco de lo que ya se ha popularizado mucho más, que son las fake news. Así que en un ratito lo vamos a estar desarrollando con ellos, que son los especialistas y los que saben. Recibimos desde México ahora a Daniela Mendoza, es directora y cofundadora de Verificado MX, licenciada en Letras Españolas y profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde México, Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad, encantada de participar en este tipo de dinámicas que van dirigidas sobre todo a estudiantes de comunicación. Muchas gracias por la invitación y listos para conversar sobre este tema que nos apasiona, que es el combate a la desinformación. Gracias, Daniela, un placer. Desde Chile, Judith Herrera Cabello es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado, con minor en Historia Universal, es diplomada en Cultura Mediática, Imagen y Política por la Universidad de Santiago de Chile, es periodista de Diario El Mercurio y es autora de La verificación de noticias y el problema de la inmediatez, análisis de cobertura de una noticia falsa en medios digitales chilenos. Y hoy es un placer recibirte, Judith, bienvenida. Eso, muchas gracias también por estar acá, porque siento que con la pandemia este tema se vuelve cada vez más importante, como que quizás un tiempo para los académicos, pero ahora todo lo que recibimos, tanta información y tanta de ella falsa, así que fantástico. Bien, gracias, Judith. Estamos ahí como recibiéndote un poquito como entrecortada, pero si vos querés, mientras sigo la presentación, si querés salir de la comunicación y volver a entrar, no hay ningún problema, a ver si así mejora un poquito el audio.
Y recibimos desde España a Ignacio Blanco Alfonso, es doctor en periodismo por la Universidad de San Pablo, es licenciado en Ciencias de Información y Periodismo, es director del Máster Universitario en Periodismo Cultural, del Máster en Verificación Digital, Fact-Checking y de Periodismo de Datos y de Doxa Comunicación. Ha tenido estudios de Comunicación y Ciencias Sociales, es coordinador de investigación y de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, es miembro vitalicio del Clark Horse College de la Universidad de Cambridge, de la Sociedad Española de Periodística, de la Asociación de Comunicación Política y de la European Communication Research and Education Association, y es autor principal de el fact-checking como estrategia global para contener a la desinformación. Es un placer recibirte, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Florencia, y por la invitación. Buenas tardes desde Madrid y buenos días a todos vosotros en Argentina. Y saludo afectuosamente a Daniela, a Judith y a Eugenia también, y encantado de conversar con vosotros. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, vamos a romper el hielo, Eugenia, pero obviamente nosotros ya lo hemos tratado muchísimas veces y cada vez que hablamos de los medios y de la importancia de lo que tiene que ver con la verificación de las fuentes de la información, y hemos tocado ya en otras oportunidades el avance de la fake news y de lo importante de chequear justamente la información, las fuentes, los contenidos, y sobre todo para el futuro especialista y el futuro graduado en periodismo y en comunicación social, la importancia desde ya los primeros años, entraditas la carrera, la importancia de contar con fuentes fidedignas, con el desarrollo de una información cualificada, obviamente con el respaldo de dar buenos contenidos y buena información. Y bueno, el avance de tanta tecnología también juega a veces sus malos tragos, ¿no? Sí, Flor, y bueno, sobre todo ni hablar lo que hemos vivido a nivel información en este último año y medio que nos atraviesa una pandemia en donde las voces calificadas como no calificadas estaban a la orden del día, ¿no? Entonces también me parece que es muy interesante poner siempre en la mesa este tipo de temas y este tipo de cuestiones con las que nos encontramos desde el periodismo, los comunicadores, para poder realmente suplir estas cuestiones que interfieren en una buena comunicación. Totalmente. Bueno, si les parece, nos gustaría saber cómo se aborda esto de las fake news y del fact-checking en los países a los cuales hoy estamos de alguna manera invitando. No sé si, Ignacio, querés comenzar a ver cómo se aborda el tema desde España y cuánto afecta la fake news a la calidad de información y a la labor periodística. Bueno, afortunadamente las organizaciones de fact-checking están trabajan bastante al unísono. Entre ellas la International Fact-Checking Network, que todos conocéis, aglutina, ¿no? Agrupa a la mayor parte de los fact-checkers de todo el mundo, y el Duke Reporters Lab también hace un inventario de las entidades o servicios de fact-checking activos en todo el mundo. Actualmente hay 300, estaba consultando la cifra justo antes de empezar, 342 servicios de fact-checking activos en todo el mundo, una cifra que no ha parado de crecer desde 2014, en que se comenzó, ¿no? dicho inventario. Bueno, claro, 350 servicios de fact-checking activos en todo el mundo es una cifra muy importante. Por lo tanto, no solamente es un fenómeno que ocurra desde luego en España o en Europa o en el mundo occidental, sino que es un fenómeno global. Hay servicios de fact-checking activos en todos los continentes, y yo creo que la globalización en este sentido, las redes y la capacidad de trabajar de forma conjunta, de intercambiar experiencias, de compartir buenas prácticas entre los distintos países, eso nos está ayudando a crecer rápidamente en este ámbito del fact-checking, ¿no? Por otra parte, creo que es una profesión periodística emergente, o mejor dicho, un perfil periodístico emergente, claro, ¿no? Todos los periodistas son verificadores, lo son por su propia naturaleza, y
nuestros estudios siempre han tratado de inculcar, ¿no? La consulta de la fuente, la verificación, el contraste de toda información en varias fuentes antes de publicar, en fin, no repitamos cosas sabidas por todas, pero es verdad que la tecnología y el mundo tecnológico en el que vivimos, el imperio de la tecnología, sí que ha cambiado el modo en que se propagan los bulos que toda la vida han existido. Y este cambio tecnológico, este paradigma tecnológico, creo que sí nos lleva a las entidades educativas a tomar la iniciativa de formar o de instruir a los periodistas o a los futuros periodistas en el manejo de ciertas herramientas informáticas que son imprescindibles para desmontar los bulos que circulan por las redes, ¿no? Ya no se trata tanto de desmontar una mentira o hacer valer la verdad por encima de un bulo que se ha propagado, como de disponer de las herramientas tecnológicas suficientes para poderlo hacer rápido, de un modo eficaz y sobre todo con la seguridad de que lo que estamos desmintiendo es un bulo, ¿no? Porque como muy bien sabéis los compañeros de mesa, la inteligencia artificial aplicada a la propagación de bulos está creando mentiras muy difíciles de desmentir, claro, ¿no? Imagino que hablaremos a lo largo del programa que todo esto se ve favorecido por el contexto de posverdad, de polarización política en el que atraviesan nuestras democracias y que tiene bastante que ver, digamos, como suele decir en español, es el caldo de cultivo propicio para que fructifiquen, ¿no?, estos bulos que de otro modo no se propagarían con esa rapidez. Claro, totalmente. Bueno, tenemos grandes ejemplos para no meternos de lleno en cada uno, pero el Brexit, la campaña de Donald Trump, muchísimos otros en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuánto también hay de crear incluso, como decías Ignacio, a través de la inteligencia artificial y demás, instalar rápidamente noticias que no son tales y después muy difícilmente poder con la misma rapidez y la misma efectividad desmentir o rechequear eso, ¿no? Vamos a ir abordándolo a lo largo del programa. Daniela, ¿tu concepto sobre esto? Sí, muchas gracias. Bueno, pues una de las cosas que yo quiero señalar es, dando continuidad a lo que señalaba Ignacio, la ventaja de que exista una gran cantidad de unidades de fact-checking alrededor del mundo, pero no solo eso, sino que además se trabaja en una coordinación. Una de las cuestiones que tiene el fact-checking como este perfil emergente es que además trabaja mucho en colaboración a diferencia de otros tipos de periodismo. Lo que solemos hacer generalmente es que si alguien ya chequeó algo, ya verificó algo, entonces lo compartimos, es decir, no duplicamos esfuerzos. La desinformación crece a un ritmo tan acelerado que intentar combatirla cada quien desde su trinchera es un despropósito. Y finalmente yo creo que esto es algo que nos puede ayudar a crecer y a trabajar de una manera más eficiente, ya sea con la International Fact-Checking Network como un organismo, digamos, oficial o validador de nuestras experiencias, o también por medio de otras experiencias regionales como la TAM Chequea, que es la que también trabaja con muchos países de América Latina, que se puede trabajar en este tipo de alianzas para, sobre todo en fenómenos como lo que nos sucede con la información por COVID-19, es decir, abarcamos más cuando trabajamos en conjunto. Y otro tema muy importante que quisiera también abonar es en el tema de la educación e información de nuevas y nuevos periodistas. No solamente hablamos de la verificación como uno de los elementos del periodismo, hablamos también de la verificación como un perfil específico, pero también vayámonos un poquito más atrás al esquema de alfabetización mediática informacional. Es decir, las y los periodistas necesitamos conocer sobre AMI para tener la oportunidad de entender que además de las herramientas tecnológicas que señalaba ahorita Ignacio, es decir, de cómo ayudarnos a hacerlo, también necesitamos la parte de la herramienta crítica, de entender las motivaciones de los medios de comunicación en la publicación de cierta información. Entonces, las y los ciudadanos tienen que aprender no solamente a leer los contenidos, sino también leer a los medios de comunicación, y para hacerlo, los medios tenemos que transitar a la transparencia.
en nuestros procesos, en nuestros recursos, en nuestro modo de hacer las cosas. De este modo las personas no solamente podrán entender la información, sino también las motivaciones acerca de por qué se publican qué cosas y cómo se publican, los procesos de trabajo. Y yo creo que en ese sentido tendríamos una ciudadanía más informada. Efectivamente tenemos que empezar por así los profesionales de la comunicación en ello, pero se puede transitar, y creo que hoy por hoy el periodismo es más que explicar, que informar. La prerrogativa de la exclusiva la perdimos hace mucho tiempo, entonces tenemos que entrar en diálogo con la audiencia, porque solamente entrando en diálogo con la audiencia vamos a recuperar la confianza que tan perdida está en los medios de comunicación, y esto es también un fenómeno global. Totalmente. Judith, si querés aportar a esto que estaban diciendo y después continuamos. Me gustó mucho lo que decía Daniel, que acá es un punto muy importante en cuanto a la verificación de los periodísticos, que no leen medios, que no se informan a diario. No te estamos... Entonces, darles herramientas para que puedan verificar. Yo no estoy pudiendo recibirte bien, Judith. No sé si vos podés, si querés, probando cerrar la cámara o moviéndote a otro lugar que tengas mejor señal. Así podemos continuar. Mientras vos te acomodás, Judith, nosotros les contamos que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, a través de nuestra web www.fm891.com.ar. Nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén, y después, si quieren, nos buscan en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter como Integrados RU, y en YouTube estamos en nuestro canal como Integrados UNLAM. Allí van a tener las presentaciones completas de nuestros invitados, acceso a material para profundizar la temática que estamos tratando y demás. Así que muy, muy interesante el contenido que va a quedar disponible en la red para todos ustedes, ultra rechequeado esta vez, más que nunca. Bueno, vamos a continuar, Eugenia, si te parece, mientras esperamos a ver a Judith si puede o no mejorar su señal. Judith, ¿vos ahí nos estás escuchando? Creo que se desconectó para volver a conectarse. Vamos a... La veo ahí. Bueno, vamos a esperar. Bueno, muy importante, Eugenia, lo que veníamos conversando hasta ahora y ya algunas precisiones que dieron tanto Daniela como Ignacio, ¿no? Me gustaría... Ignacio o Daniela, cualquiera, si puede explicarle quizás a los que nos están consumiendo hoy y no son expertos en la comunicación, cómo es este proceso de chequear una información, ¿no? Nosotros dimos por entendido esto de bulo cuando se verifica que la información es falsa, hay otro proceso donde la información se verifica que es verídica, hay otros donde hay una verdad ahí como a medias, ¿no? Un poco que no está del todo verificado o no, pero ¿cómo sería un proceso, la vía de un proceso normal de verificación de una noticia? Bueno, yo creo que Daniela, en este sentido, que parte de la práctica, ¿no? Dado que trabaja directamente en un servicio de fact-checking, puede explicar cómo lo hacen ellos, aunque el procedimiento de la International Fact-Checking Network es estándar para todos los servicios agrupados en esta asociación, O sea que, pero bueno, seguro que Daniela lo explica de primera mano. Claro, muchas gracias, Ignacio. Y bueno, sí, como lo señalaba, hay pasos que son prácticamente estándar, aunque es evidente que algunos medios de fact-checking deciden agregar alguna parte por considerarla necesaria, porque todo esto tiene mucho que ver con el entorno en el que tú vives, ¿no? Lo primero con la desinformación, pues, es que al detectarla, determinar si es algo que vale la pena verificar, si es algo que está siendo, y utiliza la misma premisa que es el interés público, ¿no? Es algo que la gente necesita que verifiquemos, es algo que se está haciendo viral, que va contra sus intereses económicos, políticos, de salud,
se valora que se va a verificar, ya sea una desinformación o parte del discurso público que esté circulando por parte de quienes tienen voz pública. Y digo de quienes tienen voz pública porque no solamente estoy hablando de políticos, también estoy hablando de personas en términos económicos, en la academia, exactamente. Quien tenga voz pública tiene que hablar con la verdad. Y bueno, una vez que se determina con base al interés público lo que se va a verificar, pues hay que revisar que sean factuales, ¿no? Que sean hechos factuales, que hayan sucedido. No se verifica el futuro, no se verifica una causa judicial en curso, no se verifica una promesa, tienen que ser hechos consumados. Y una vez que esto sucede, pues empezamos la labor de contraste. Sí, necesitamos siempre un parámetro para comparar, para empatar, para poder revisar si la información que se nos está dando es real o no es real. Y entonces tenemos que acudir a las fuentes, tanto fuentes oficiales como fuentes alternativas. Y es aquí la parte que yo creo que es más importante, porque requiere del fact-checker habilidades de búsqueda, pero también conocimientos sobre fuentes alternas. No solamente podemos tomar la fuente oficial, porque pues para ello necesitaríamos tener un conocimiento amplio sobre el medio y buscar en fuentes como la academia, en fuentes como las organizaciones sociales y otras más, cómo pudiéramos robustecer los datos que necesitamos, además de la información oficial, que esta pues se puede presentar en distintas formas dependiendo del país, porque no todos los países tienen las mismas políticas de acceso a la información pública y los datos abiertos. Entonces aquí hay un tema que creo que vale la pena resaltar. Y una vez que contamos con toda la información, siempre es bueno contar con una persona especializada en el tema. En ocasiones, y hay que tener en cuenta todos los factores, temas como por ejemplo el COVID, que son muy puntuales, o sea, no podemos buscar un médico para todo, ¿no? O sea, una cosa es el tema de la epidemiología, otra cosa es el tema de la virología, otra cosa es el tema de las cepas, es decir, necesitamos un especialista indicado que nos ponga en palabras más sencillas para que le podamos explicar a la gente. Con base en toda esta información recabada, tenemos que determinar si esto es real o no es real. Uh-huh. Y ahí es cuando también llega el uso de herramientas digitales para verificar voz, para verificar imágenes, la realidad de las imágenes, en caso de que se trate de una desinformación que nos haya llegado vía video, por ejemplo. Claro. Se utilizan, no hay una sola herramienta que te ayude a todo, pero la buena noticia es que hay docenas de herramientas para verificar video, audio, geolocalización. Claro. Y Daniela, perdón, traías a colación esto del COVID y de la pandemia, ¿no? Que, como decía Eugenia al comienzo, ni hablar la cantidad de información, porque se iba construyendo a sí mismo la información continuamente. Pero, ¿cómo fue el proceso exclusivamente con el tema de COVID? Porque muchas cosas que nos ha pasado que por organismos, por ejemplo, por la OMS, se decían un día, al otro día se contradecían. ¿Cómo es ese proceso de verificación? ¿Se verifica, se deja como algo sujeto a posibles verificaciones posteriores? ¿Se da por sentado? ¿Se rectifica? ¿Cómo fue este proceso con la información de COVID específicamente? Una de las cosas que te señalaba, que por eso la verificación tiene que ser sobre hechos consumados, es que la verificación puede cambiar en determinado momento y por eso señalar el día y señalar esa posibilidad es muy importante. Por eso no podemos hablar del futuro, tenemos que hablar de lo ya consumado o del presente. Y uno de los grandes retos en la verificación del COVID fue entender que no es que estuviéramos diciendo una cosa verdadera un día y una cosa falsa el otro, es decir, la investigación iba avanzando. Y ese fue el gran reto de las y los periodistas y de los fact-checkers, realmente trabajar con personas que puedan entender cómo se cubre la ciencia. Periodistas de ciencia en ese momento se hicieron súper esenciales, fue lo que hicimos al menos en Verificada, una alianza con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, justamente para entender la cobertura desde otro punto de vista, ¿no? Porque si no lo hacemos así, si no entendemos que puede haber cambios, porque esto es mutable, entonces tampoco se lo podemos explicar a las personas.
Y lo último que quería comentarles, justamente tenemos que escribir una nota donde vayamos explicando cómo fue el proceso de búsqueda, de análisis y cómo es que llegamos a ese veredicto. Por eso esa parte de la transparencia es tan importante, contar cómo se hizo, ayuda a las personas a tener una mejor comprensión y nos genera mayor confianza. Pero básicamente es eso, ¿no? Es tener en cuenta que las verificaciones, sobre todo en tema de COVID, pueden variar, y hacerte de especialistas en la materia que también puedan abordar estos temas desde un punto distinto, que lo hacemos el resto de los periodistas comúnmente. Judith, a ver si ahora te podemos recibir y escucharte bien, a ver. Sí, cambié de hecho de computador. No era la conexión porque me había cambiado de conexión, pero no, era mi computador. Sí, ahí quería justo tomar de nuevo lo que decía Daniela con respecto al COVID-19, que muy bien ahí no es el hecho de que sean noticias falsas, que un día uno saca una noticia verdadera y al día siguiente resulta que la noticia no era verdadera, sino que es una información en desarrollo y que cambia. Entonces puede que lo que informe, ya sea el gobierno o los mismos científicos, el día lunes resulta que ya para el día miércoles no es así. Y no es que la información en sí esté mala, sino que evolucionó, resulta que cambiaron los parámetros de entendimiento, pero esa confusión es necesario también como darla a conocer en la misma nota. Intentar, aunque sea, comer el espacio que hay para dar un recuento, recapitular un poco. El día lunes se informó tal motivo, pero esto cambió por tales motivos, porque si no la gente queda con una sensación de que le están mintiendo o con muy poca certeza. De, pero ¿cómo? Si me decían que, no sé, los fallecidos se estaban sacando de acuerdo a, no sé, los que estaban muriendo realmente por COVID, pero ahora me dicen que están sacándolo por las defunciones. ¿Qué significa esto? Entonces, claro, no es que la información esté mala, sino que ha evolucionado, porque además lo que ocurre con la pandemia es que hay información en vivo y en directo. Realmente la información cambia muy rápido, entonces ese es como una labor importante, mostrar que no es que la información haya estado mala, sino que evolucionó, se desarrolló y todos tuvimos que cambiarlo, desde el gobierno hasta los periodistas. Claro, totalmente. Yo querría, con permiso, Florencia, hacer una precisión en este punto a propósito de lo que ha dicho Judith, porque efectivamente las noticias en desarrollo varían y una información de pasado a mañana puede dejar obsoleta en fin, inservibles los datos de los que disponemos hoy lunes, pero eso no son fake news. Yo creo que es muy importante que establezcamos la definición de qué es una fake news. Una fake news no es un error informativo que comete un periodista, porque aquí se equivoca todo el mundo, hasta ahí podríamos llegar, por supuesto que uno se equivoca, o que una información cambia, eso entra dentro de la rutina periodística de siempre, entra dentro de... La fake news es otra cosa. La fake news es un mensaje falso, con apariencia de noticia, que sin embargo ni se produce ni se distribuye por los cauces convencionales del periodismo. Eso es una fake news y tiene una intención muy específica, que es causar un daño determinado en cierto sector, ámbito político, económico, sanitario, el que sea. Eso es distinto, en mi modesta opinión, a lo que es un proceso informativo en desarrollo, que obviamente los datos varían y la información de hoy lunes puede ser falsa, pero porque es desmentida por los propios hechos de pasado mañana. Claro. Pero el periodista informó con rigor y con los datos disponibles en ese momento. Una fake news no tiene nada que ver con esto, ni el fact-checking en realidad entra ahí, porque como quedó dicho antes, cuando Daniela explicaba cómo se hace el fact-checking, convendría aclarar que los fact-checkers no verifican opiniones. Fact-checkers verifican hechos que se pueden demostrar, o afirmaciones, que las afirmaciones también son actos de habla, ¿no? De hecho, si utilizamos la pragmática lingüística, las afirmaciones o los enunciados pues también son hechos, ¿no? Que se puedan contrastar con la propia realidad y que se puede, en fin, si un político afirma que el paro en el país o que la cifra de muertos es tal, el periodista puede verificar ese dato. Pero no puede verificar si dice, me parece que es altísima. Eso no lo puede verificar nadie porque eso es una opinión. Entonces, claro, yo creo que eso es importante. Y después, la fake news, la noticia falsa, que es el fenómeno que entiendo que produce esta eclosión de servicios de fact-checking por todo el mundo y que altera, en cierta forma, las rutinas profesionales, porque los periodistas se ven, como todos los ciudadanos,
asaltados por una cantidad de desinformación tremenda, que les compele a tener que estar casi al paso. Que el problema de los periodistas es que van casi por detrás de los propagadores de bulos, ¿no? Y a veces nos vemos obligados a tener que desmentir en nuestros propios medios convencionales o medios profesionales bulos que se propagaron en sitios web anónimos. Sin darnos cuenta que al desmentirlos estamos dándoles la máxima difusión, que es lo que quería el propagador original del bulo, ¿no? Pero yo daría 3 claves, dado que se ha mencionado la alfabetización mediática como uno de los criterios elementales para que el fact-checking no solamente recaiga en los periodistas, sino en cada uno de nosotros o en la sociedad civil, diríamos de un modo genérico. En primer lugar, si el mensaje que estás recibiendo procede de una fuente desconocida o no identificada y no reconocida por ti, ponlo en duda. En segundo lugar, si de esa misma noticia no están hablando los medios profesionales, los medios convencionales de referencia para ti, el que sea el medio de referencia para ti, los periódicos de tu país, en fin, no están hablando los medios de referencia, desconfía de ella. Porque generalmente la noticia falsa es una noticia bomba, como solemos decir en el ámbito periodístico, una noticia que causa alarma. Claro. Y es muy extraño que de una noticia bomba no estén hablando todos los medios, o que esté hablando un medio desconocido y no los medios convencionales o de referencia. Luego, uno debe, motu proprio, identificar la fuente y asegurarse de que la fuente es fidedigna. Y a continuación, si no la conoce, ir a ver si los medios profesionales están hablando de esa misma noticia. Si no lo hacen, desconfía de ese de ese mensaje. Y por último, en tercer lugar, si ese mensaje o esa noticia te produce ira, indignación, miedo o algún tipo de sentimientos primarios de esta naturaleza, probablemente estás siendo víctima de una fake news, que es lo que buscan los creadores de este tipo de bulos. Están perfectamente diseñados para producir en nosotros este tipo de emociones, cuando generalmente las noticias suelen ser bastante aburridas, como todos sabemos. Claro, Ignacio, justamente en base a esto que mencionás, te iba a consultar, porque sé que lo has tratado en tu investigación, ¿cuánto tienen que ver las redes sociales en la explosión de fake news o de noticias falsas, ¿no? Sobre todo el WhatsApp o el Instagram, pero justamente el acceso a esos mensajes que nos llegan y empiezan a rodar como una pelota como una bola de nieve, ¿no? Porque se van reenviado y nos aparece muchas veces reenviado, muchísimas veces reenviado, y uno va propagando esta información. Sí, realmente es que no se puede comprender si no entendemos el cambio de paradigma que se ha producido, ¿no? Desconozco vuestra edad, pero yo desde luego soy analógico. Yo me formé y digamos que llegué a la edad adulta en un mundo analógico donde sabías quién te hablaba. La fuente estaba identificada, fuera de tu ideología o no, concordaras o discreparas del medio, pero sabías quién era. Y en la medida en que conoces al emisor, puedes darle un grado de veracidad o de intención a ese mensaje. El gran problema en el que nos encontramos, el gran cambio de paradigma es que no sabemos quién habla. Este es el gran problema. No sabemos quién es el emisor. Y en la medida en que desconocemos al emisor, somos incapaces de imaginar o de pensar qué intención tiene, o qué cualidad tiene, o qué calidad tiene ese propio mensaje. Esto, digamos que, no obstante, como tú mencionas, Florencia, las redes sociales, está bien precisar entre las redes sociales públicas y las privadas, porque generalmente los periodistas son bastante avezados en cazar un bulo en Twitter o en Facebook, inmediatamente eso se desmiente y bueno, es verdad que desgraciadamente los desmentidos no alcanzan ni un 10% de la propagación que alcanza un bulo. Entre otras cosas porque el bulo está diseñado para propagarse. Esto es lo que tenemos que admitir. Claro, es que Claro, es que está hecho para propagarse por las palabras clave que tiene, por dónde toca, cómo nos afecta, cómo está diseñado. Es que son muy sofisticados. Entonces triunfan porque entienden muy bien cómo funciona la red social. Quiero decir que mientras son redes sociales públicas, aunque efectivamente, como tú bien decías en tu pregunta, haya saltado de boca en boca, los periodistas, los servicios de fact-checking tienen bastantes ya herramientas y servicios de alerta y rápidamente lo cazan. Un bulo se caza prácticamente al momento de propagarse por las redes sociales abiertas. El gran daño se está produciendo, la infodemia de la que habla la OMS, se está produciendo en WhatsApp y en las redes sociales cerradas, porque ahí sí que es imposible.
Y no solamente esto, sino que los mensajes que tú recibes, los recibes de fuentes identificadas, donde fuente identificada quiere decir un contacto personal tuyo. Claro. Que tú te quieras que tu primo te cuente. Pero tú sabes quién te lo está mandando y sabéis igual que yo que a veces esos mensajes vienen con un preludio del tipo, me lo ha mandado la hermana de no sé quién que trabaja en este hospital. Sí. Como diciendo, bueno, esto ha pasado la prueba del algodón, ¿no? Y efectivamente es un mensaje de audio, no identificado, no se sabe quién habla, ni hay forma de comprobar la información que propaga, ¿no? Ahí es donde creo yo que se está produciendo un daño tremendo, por lo menos en el tema sanitario. Igual los bulos políticos o económicos se propagan de otra forma porque buscan otro tipo de polarización política, eso es otro mundo. Pero los sanitarios a los que os habéis referido, yo creo que han hecho bastante daño en las redes sociales cerradas o privadas. Bien, seguimos hablando, ya te doy la palabra, Judith. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde te encuentres nos podés escuchar y después, si no, nos buscas on demand cuando vos quieras en nuestro canal de YouTube, Integrados UNLAM, y allí nos encontrás en esta versión de Conversaciones Integradas con las presentaciones completas de nuestros disertantes del día de hoy y material de apoyo para profundizar sobre la temática que estamos tratando hoy, que es el fact-checking y todo lo que ello conlleva. Judith Herrera, desde Chile, te escuchamos. Sí, no, que iba a comentar ahí, sumando también lo que decía Ignacio, de que justo con la pandemia se da también todo este contexto de que ya tenemos los medios que informan y que la gente desconfía mucho de los medios. En Chile estamos pasando por una desconfianza muy gigantesca hacia todas las instituciones tradicionales. Y ahí se suma también los medios. Entonces ocurre que ya, una persona común y corriente que además hasta ahora no se informaba todos los días, podemos decirlo así de alguna forma, ahora está muy al día con el coronavirus porque es una noticia que está siendo informada todo el día. Y le pasa de que, pucha, el día lunes le dicen esta información, el día martes la cambian y el día miércoles la vuelven a cambiar. Y de repente ella se mete a su red social, que puede ser Twitter, y sale una noticia que es como lo que dice Ignacio, muy así como denunciante, amenazante, que le da mucho miedo, pero como su desconfianza es hacia los medios, ella dice, y esto no lo están informando, porque generalmente así la gente que comparte este tipo de contenido lo pone. Los medios no quieren que la gente se entere de esta información y la comparte. Entonces el sesgo de confirmación que ha existido hace mucho tiempo se vuelve como muy fuerte con este tipo de temáticas. La gente a veces sabe y sospecha que lo que está compartiendo no es así, o que puede que tenga un alero de verdad, pero que no es como lo está contando en la noticia, y aún así lo comparte. Y después uno ve como las mismas peleas en los mensajes, así como, lo que tú acabas de subir no es así, y le ponen un link a algo que es real. Pero no, la gente, yo siento que también hay un tema que va hacia el punto de la desconfianza que tienen a los medios tradicionales de sentir que no le están contando la verdad. Y ahí también se comparte información que ellos tienen la sospecha de que no es así, de que no es real. Una foto que notoriamente no es de Chile, pero la ponen como si fuera de Chile, o una información que notoriamente no es real porque, no sé, las personas involucradas no se manejan en esas temáticas, cosas así. Entonces hay como justo un contexto perfecto para que las noticias falsas en este momento, al menos ligadas al tema sanitario, puedan esparcirse muy fácilmente. La gente como que siente que tiene que partir. Ahí te perdimos en el final, Judith, pero ahí está. Bien, ahí regresamos. Se entendió perfectamente el concepto. Daniela, antes que tengas que retirarte, porque sabemos que agradecer muchísimo tu tiempo y que tenías otro compromiso, pero me gustaría que antes de que tengas que la conversación, nos puedas dejar algunos puntos importantes a tener en cuenta, entonces, para futuros profesionales en el tema del fact-checking y demás. Sí, gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos de tener en cuenta las personas que nos dedicamos al periodismo o que aspiramos a dedicarnos al periodismo es que tenemos mucha competencia en cuanto a la producción de contenido. Hay demasiadas personas produciendo contenido. La gran diferencia es que nosotros estudiamos mucho tiempo para saber cómo producirlo. Entonces, creo que es una enorme diferencia en el sentido que debemos estar conscientes de la responsabilidad social que tenemos, que el oficio que elegimos, la carrera que elegimos, nos puede ayudar a cambiar
un poco el mundo un día a la vez. En ese sentido, la constante capacitación, el trabajo ético, tiene que estar por encima a veces de las dinámicas y que todos entendemos las dinámicas de una redacción de la nota diaria. Yo la viví durante prácticamente 16 años y es publica ya, envía ya. Esto tuvo que estar para ayer y sin justificar esta situación, la cual entiendo, he estado en ambos lados. Tenemos que, si queremos cumplir nuestra función social dentro del periodismo y recuperar la confianza de la ciudadanía, de la audiencia en general, lo que tenemos que hacer es tomar 5 segundos, porque no vamos a ganarle a las redes sociales, pero no es tampoco el objetivo. El objetivo es dar más. Creo que tenemos que prepararnos suficientemente para llevar un contenido completo, bien contrastado, verificado y que realmente sirva a la ciudadanía. Y tenemos que empezar a hacer periodismo con la gente, escuchando, revisando las tendencias, viendo qué es exactamente lo que las personas necesitan, cuáles son sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades y transparentar nuestros procesos de trabajo para que las personas entiendan lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que cuesta llevarles esta información, a diferencia de un contenido que se puede realizar en 15 minutos si tienes habilidades tecnológicas, porque no va a haber nunca una herramienta digital que pueda hacer el trabajo de procesamiento, análisis y contraste que realizamos como periodistas. Y creo que en esa parte, mientras mejor preparadas y preparados estemos para el futuro, menos desinformación puede haber y más elementos para detectarla vamos a tener quienes nos dedicamos a este oficio, pero también toda la ciudadanía. Y pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar sobre el tema. Gracias, siempre. Daniela, un placer haber contado con tu opinión y tu sapiencia hoy. Muchísimas gracias, Y agradecerles, obviamente, que se toman el tiempo y son diferentes horarios y cada uno tiene compromisos, así que muy, muy complacidos de estar. Nos queda todavía un ratito con Judith, con Eugenia, con Ignacio. Judith, vos has... digamos, tu exposición, tus escritos tienen que ver mucho con la inmediatez también, ¿no? Cómo juega este papel, y es algo, me sumo a lo que decía Daniela, esto de estar siempre, y lo decía Ignacio también, como estamos por detrás siempre, como que la noticia va adelante y nosotros corremos detrás. Y esta inmediatez, la famosa primicia, quién da primero la verificación, quién tira la primera noticia, lleva a caer muchas veces en errores, y esto de la inmediatez y la fake news es casi también a veces casi que van de la mano. Sí, eso también es un punto muy real, porque además ocurre este tema como de responsabilidad ante la inmediatez, de que la información que yo estoy subiendo como un portal serio, en 5 minutos después o quizá al mediodía, resulta que no es tan así, pero yo no asumo una responsabilidad de que lo que estuve compartiendo no era real, sino que la inmediatez me la jugó, tenía que sacar la noticia. En el estudio que yo hice, que era justamente una noticia de este tipo, que era con Cristiano Ronaldo, que ya de por sí genera como mucho interés con saber qué está haciendo, que era con una idea de que acá en Chile iba a sacar un hospital, que era como súper importante, o sea, Cristiano Ronaldo va a venir a Chile y va a tener un hospital. Entonces todos los medios sacaron la información como o Cristiano Ronaldo anuncia o alguien anuncia. Y resulta que después era todo un tema falso, que habían jugado básicamente con el nombre de Cristiano Ronaldo, pero en la información que se supo de esto, no había como una responsabilidad de parte del medio o del periodista, diciendo nosotros informamos hace 5 horas atrás tal, pero resultó, no, era como que la información estaba ahí, yo la tomé, la di a conocer y resultó que no era real. Y es porque la inmediatez ha jugado ese papel, como que muchos se sacan la responsabilidad un poco al momento de informar, porque lo tengo que hacer rápido, porque estoy compitiendo con otros 5 portales, y esa es una práctica que se ha vuelto muy habitual, de que yo no necesito generar un fact-checking de una información de agencia, o de una información que ya está rondando en todas partes, como que eso de por sí ya la verifica o la valida. Entonces siento que también esa es una dificultad técnica que están viviendo los lugares de redacción, no solamente como de redacción periodística
formal, sino como medios portales que todo el día están sacando mucha noticia, que no hacen como de por sí mucho periodismo de llamar a fuentes, sino que ellos copian ni pegan, pero que también tienen una responsabilidad real con respecto a la inmediatez, de que no es nada más sacar una noticia y de ahí me lavo las manos, y si las desmienten, bueno, voy a subir el desmentido, sino que tomar responsabilidad de que yo liberé esa información. Claro, totalmente. Eugenia. Estaba pensando un poco como para llevarlo a algo terrenal, también acá algo que nos pasó en la Argentina, con respecto a esta necesidad de la inmediatez. Pasó algo que fue totalmente lo contrario y que tuvo que ver con el impacto que a los argentinos nos provocaba, por ejemplo, la muerte de Maradona. Cuando fue el fallecimiento de Maradona, todos los medios, absolutamente todos los medios, se retaseaban la posibilidad de tener la primicia, justamente por el impacto que en la sociedad eso iba a provocar. Entonces, estaba justamente pensando a ver qué ejemplos o de dónde podíamos agarrarnos con esto, y que justamente fue un fenómeno que provocó todo lo contrario. Sí. Fíjense como cuando realmente, ¿no?, la noticia es de impacto y se sabe que nadie la quiere dar. En este caso era como que todos estaban, no quiero ser yo el que da esta primicia, no quiero ser... Totalmente, Eugenia, buena acotación la que haces, porque en ese momento era como que nadie quería cargar con dar una información que no estaba del todo, o que era como ese famoso secreto a voces, que todos conocían, pero que nadie quería adjudicarse el decir, yo dije primero que, justamente por presumiendo lo que se venía después, si no era así, ¿no? Entonces, en este caso hubo un exceso al revés de lo que contaba Judith, de nadie querer confirmar esa noticia. Sí, creo que fue un fenómeno, en realidad, que creo que es... No sé si tenemos registro de un caso de estas características, en donde justamente los medios se priven o estén tan atentos a, bueno, si se a no da, querer no esa primicia, totalmente. No querer darlo, ¿no? Después también por todo un montón de cuestiones también acá sentimentales y demás. Sí, Ignacio. Sí, el tema que estáis tratando es muy, muy interesante. No estoy seguro, sin embargo, que sea un fenómeno propio de la era tecnológica en la que vivimos, de la era de Internet, porque yo creo que los periodistas siempre han vivido, ¿no?, con este asunto de ser el primero en contar algo. De hecho, en los periódicos neoyorquinos existía la bombonera, ¿no?, esa cajita que se ponía en la portada y era la última noticia que entraba justo antes de la rotativa, ¿no?, para que la mañana siguiente, entonces se daba solamente un breve. Siempre la inmediatez es una de las características de nuestro oficio, y los periodistas siempre han tratado, ¿no?, de luchar con ella y de sortearla del modo que Judith y Eugenia acaban de explicar, ¿no? Siempre intentando verificar y que lo que digas no te contradiga después, la realidad no te arruine el titular. Sin embargo, yo creo que eso no es un fenómeno propio de la era en la que vivimos, pero sí hay un fenómeno colateral que sí que es propio de nuestra época, y es el desprestigio que sufren los medios, la falta de credibilidad. Los periodistas lo que tienen básicamente es credibilidad, y un periodista sin credibilidad no es nada, se puede dedicar a otra cosa y le irá probablemente mejor. Las entidades, ¿no?, las propias marcas, por supuesto las cabeceras, pero los propios periodistas también tienen la confianza de los lectores. Yo leo a Judith, que es periodista, la leo porque sé que me fío de lo que me está contando. Me pondría la mano en el fuego por este periodista porque sé cómo trabaja, sé lo riguroso que es, y la información que me está dando sé que ya se ha tomado la molestia de contrastarla y verificarla, si no, no me la daría. En el momento en que pierdes la credibilidad, has perdido todo, ya no puedes hacer nada. Y yo creo que el periodismo actual está sufriendo un ataque de la clase política enorme, ¿no? Que probablemente el primero son muchos, ¿no? Pero el primero que lo lleva a la práctica, y después ya los demás le han seguido, es Donald Trump, ¿no? Donald Trump cuando le dijo al periodista de la CNN que esa noticia es una fake news, cuando le mostró la imagen de la toma de posesión, pues con una cuarta parte del público que hubo a la toma de posesión de Obama, ¿no? Y entonces cuando le dijeron, pero ¿cómo que es mentira? ¿Pero que está usted viendo la fotografía tomada del mismo sitio? Dijo, sí, eso es una noticia falsa. Y la jefa de prensa de la Casa Blanca dijo aquella frase
que ha marcado nuestra época? Bueno, nosotros es que tenemos una verdad alternativa, unos hechos alternativos. Hechos alternativos. Que curiosamente es el lema de la cadena Russia Today, ¿no? Dice, hechos alternativos, ¿no? Una mirada alternativa. Cuando la verdad es una verdad alternativa, algo así, lo digo de memoria, pero algo así es. Bueno, quiero decir que eso inaugura un tiempo en el que la credibilidad de los periodistas está bastante cuestionada. Por no echar la culpa a un tercero de esta falta o esta pérdida de credibilidad, levantemos también la mano a los periodistas. Es verdad que los procesos de producción de la noticia a veces son muy oscuros y los periódicos están llenos de fuentes anónimas. Realmente que la fuente anónima es imprescindible para poder hacer el trabajo. Ahí está la fantástica película, ¿no? El Watergate de todos los hombres del presidente. Nunca se hubiera destapado el Watergate si no se hubiera podido garantizar el anonimato de una fuente. Por supuesto que es necesario. Lo que no puede ser es que todas tus fuentes sean anónimas. Hasta para una información sobre el presupuesto escolar del año que viene. No puede ser que todo tu periódico esté basado en fuentes no identificadas. Y que cuando te preguntan, ¿pero esto de dónde procede? No te lo puedo decir. Es todo la reserva de la fuente. Claro. Tú puedes tener alguna fuente anónima en tu información, pero si el porcentaje de fuentes que utilizas no están identificadas y las reservas, la identidad de esa fuente, es normal que el lector desconfíe al final. Diga, pero bueno, ¿por qué estará oculta esta información? A lo mejor es que no, esta fuente, a lo mejor es que no existe esta fuente y estás elucubrando, ¿no? Nosotros, un par de compañeros en el proyecto de investigación que yo dirijo, hemos iniciado una línea de investigación de precisamente cómo las fake news y todo lo que rodea la posverdad está minando la credibilidad de los medios. Y estamos examinando contextos periodísticos profesionales en los que se propagan fake news también. Es decir, cuando la fake news no procede de una web anónima o de un par de chavales en un garaje de Moldavia que se inventan algo para ganar dinero. No. Estamos hablando de redacciones de periódicos consolidados, de los periódicos de referencia de nuestro país. Y ahí hemos observado que hay bastante desinformación también. Y mucha de esa desinformación procede de fuentes no identificadas cuando no había necesidad de mantenerlas ocultas. Sí, la verdad yo seguiría hablando muchísimo más, se nos termina el tiempo, pero es un tema muy interesante y me parece importante las opiniones de todos los que han participado en el programa de hoy y me quedo, y que nuestros oyentes también se queden con esto que decía Ignacio hace un ratito, de que desde cada uno, cuando recibe una noticia, bueno, estos simples pasos que puede aplicar para ver si está siendo sujeto o no de una fake news y demás, sobre todo lo que hablábamos de las redes sociales privadas y demás, el poder verificar antes de imperiosamente compartir, ¿no? Por las dudas yo lo mando, y así se sigue replicando y replicando. Así que bueno, me ha parecido más que interesante, Eugenia, el programa de hoy. Agradecerle obviamente a nuestros invitados y quedamos a disposición de ustedes para cuando quieran seguir conversando y cuando obviamente así lo permita la presencialidad, encontrarnos y poder generar algún otro tipo de conversación. Así que muchísimas gracias, Judith Herrera desde Chile, Ignacio Blanco Alfonso desde España. Un placer, ¿eh? Sí, no. Muchísimas gracias. Comparto acá con Florencia el agradecimiento a que estén acá compartiendo este espacio, a todo lo que han aportado también a esta conversación, que por supuesto esto es un inicio, ¿no? Es un punto inicial de todo lo que este tema nos puede dar también y como lo que conlleva. Así Totalmente. Que nos vamos a ver seguramente en alguna otra oportunidad. Gracias a todos el equipo de Integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios de la Universidad también por permitir estos 10 años ya de Integrados. Mi nombre es Florencia Romano y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en un próximo Integrados el próximo domingo. Chau, buena vida para todos. Gracias.